San José Tecnológico Monterrey, actualmente cirujano general adscrito al Hospital Universitario en León, Guanajuato, y con práctica privada del Hospital Crixus Muguerza, Campus León, Guanajuato. A quien le vamos a dar la palabra, doctor Roberto, muchas gracias, quien nos hará el favor de presentar sucesivamente a su equipo que va a estar presentando el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Vamos a empezar dándole la bienvenida al Dr. Jack Powells. It's a pleasure for us to have a panel of very known surgeons today, including Dr. Jack Powells, Jose Balibrea, and Roberto Rumbaut. We will begin the session introducing and thanking Dr. Powell because in Germany it's really early in the morning. Dr. Powell is a surgeon in Marion Hospital in Germany. He holds 2 PhDs and he has a lot of experience in obesity and bariatric surgery research with more of 190 published articles. Welcome, Jack, and welcome. Yeah, thanks, guys. It's it's a very early morning over here, 3:30 to be exact. So thanks for the invite, Guillermo, Roberto, and Sergio, of course. And I'm going to share my screen and yeah, tell you something about my long-term experiences with bariatric surgery. Everyone can see my slides. Yeah, first of all, thank you very much. And I actually just moved from one hospital to another, but that's just a minor thing. I'm now situated in Detmold, which is a large clinic affiliated with the Bielefeld University over here in Germany. And we're going to talk about long-term results of bariatric surgery. As Roberto already stated, I've done a few things in research the last 15 years. One PhD in bariatric and metabolic surgery, and one in a totally different field of facial palsies. And just to be curious, I looked at my own scientific case mix, which are now 215 published articles, and I looked at like what did I publish about long-term results, and just questioning what are our long-term results exactly. So for me, I looked at long-term results a bit differently. That's procedure specific, of course, patient specific results. And also, that's something we do not talk about very often, is that the evolution of our field, namely metabolic and bariatric surgery, is also a result, is also a long-term result of research and working in our field, which shows us newer indications, guideline changes. The recent IFSO guideline changes a few years ago is one of them. Of course, new research and my own personal favorites, the evolving physiological insights and physiological understanding of bariatric and metabolic surgery. So over the years, when we talk about long-term results, what do we usually talk about? We usually talk about the well-known randomized controlled trials. The Sleeve Pass trial from Paulina Salmino is one of them. And we normally talk about long-term weight loss, long-term diabetes remission, and that's about it. Sometimes we talk about hypertension remission, but every other comorbidity is a bit undermined and under appreciated on the long term. If like I said, that's more of my opinion. And this is just a graph showing the 5-year results in terms of excess weight loss for sleeve gastrectomies and bypasses in the Sleeve Pass trial from Salminen. And you see, if you look at it, it's not that much different. But as I said, there are more long-term results. Well-known studies like the Sleeve Pass, the Stampede, the Omega from France, comparing the Roux-en-Y gastric bypass and one anastomosis, the Essenbos trial, the Dutch Ducati trial, and these long-term results, these randomized control trials, are of course needed to evolve our field.
but I'm going to look at it a bit differently in this presentation. And in my opinion, what changed over the years in the last decade of doing research is that we focus more metabolically. The term metabolic surgery was new at the time I started in this research field. And one of the results is that more other clinical specialties see the benefit of metabolic surgery, not only for diabetes, but also for cardiac disease, pulmonary disease, and more research is coming. This also leads to more and more complex cases. Patients with a high number of comorbidities, patients with a high number of revisional surgeries, which also lead to complication management. The more complex it is, the higher risk of complications. And of course, the introduction of robotic surgery in bariatric and metabolic surgery also changed a lot. So this leads to more questions and more question marks. So we'll look at some of my physiologically interested studies over the years, and one of my first metabolic experiences was the HYPER-1 study I did with Alpert Sellick and with Sergio Santoro, looking at different metabolic states, and that was my first experience with the more physiological approach from these surgical procedures. And that's me almost a decade ago with a bit more hair and looking a bit younger, together with Alpert Sellick from Turkey. And in this study, we compared 3 procedures. One anastomosis, gastric bypass on the left side, the sleeve and transit bipartition, and on the right side, the ilium transposition. And what we saw is in this cross-sectional study, compared also normal diabetes models, is that this is complex. This is complex physiology, which also leads to complex data. And how do you need to interpret this data? If you look at the results in terms of BMI loss, in terms of resolvement of hyperglycemia, you see the highest number in the transit bipartition and in the sleeve group. So if you look at the oral mixed meal tolerance tests in these studies, you see that the best results are in the sleeve and the bipartition group. So how do you need to interpret this, and what does this do on the long term? The long-term results, the 5-year results of this study, are hopefully being published at the beginning of next year. So maybe if Memo invites me for the bariatric rounds next year, I can tell you about it. But these matters are complex, and to my knowledge, and in my opinion, there needs to be more attention for physiology and how does the long-term results even work? What's the mechanism behind it in our long-term studies? And just to show you a few things, we'll walk through a few of my favorites. And as you know, generally stating, obesity is a chronic disease. That's something I don't need to reintroduce, and needs adequate treatment. That's one thing. So more exercise and jumping through hoops like this guy is not going to cut it, basically. Because the physiology of obesity and its effects on multiple organ systems and and hormone systems in our body, it's really complex. As you see here, it's a interaction between adipose tissue as an endocrine organ, leading to inflammation with effects on the immune system, effects on the brain, and effects on several other diseases, cancer, cardiovascular disease, type 2 diabetes. So with that in mind, you can
you can look at it from a different perspective, like what kind of complications do we have? And this slide basically summarizes it. And in our current research field, there's more and more data coming on long-term effects of obesity on these diseases, and secondly, more effects of metabolic surgery on the remission or improvement of these diseases. And a few good studies. One of them is, for example, the Gateway trial from Carlos Schiavon from Portugal, who looks at hypertension remission 5 years or 1 and 5 years after metabolic surgery. That's one study to look at. But for example, the group from Gert-Jan Braunstahl in Rotterdam looks at asthma function, asthma remission, and lung function after bariatric and metabolic surgery, and those long-term data are coming probably next year. So this is an involvement in the understanding of the physiology of these diseases and its effects and the effects of bariatric surgery on these diseases. Just to give an overview, then again, this is a more complex overview from a New England Journal of Medicine article from Dr. Heimsfield from 2017, and it basically states what happens with your cardiopulmonary system and intra-abdominal pressures when you have obesity. So that's an interesting read for everyone during the day when you have a break of all the work. So as I said, we need to redefine our focus. And normally patients ask, okay, I want to become a bodybuilder, and I always state very obvious, that's not the goal we're reaching for. Just to make one small sidestep, there's a book in Dutch called the Obesogenic Society, and they also quote a perspective change in the treatment of patients with obesity. And I'll just show you a few things. I'll translate it in English. Lijnen met je hoofd, afvallen door anders te denken. That's translated, that's dieting with your brain, losing weight by thinking differently. Some people still have the idea, okay, when I think differently, when I don't think of fast food, I'll probably lose weight, which is of course not true, but it still happens. De zin en onzin van voedingsvoorlichting, so education about healthy foods, the usefulness and the uselessness of this kind of education. The third point, it's about gewichtige verschillen, so sociale stratificatie en overgewicht, which basically means social stratification of obesity. And if you look historically, also in periods like the old Rome and old Greece, from hundreds of years ago, obesity was a sign of wealth. So that's in some cultures that's still embedded in nowadays in nowadays life. So and finally, the opmars of fast food and slow food. Nowadays, it's more like, okay, there's fast food, but there's also a movement of slow food. And the best example is walking through a train station. You need to have a really strong mind not to buy some food at a train station or at a local airport. So that's more of a brain physiology thing, a brain neurophysiology thing. And the final thing is to that's something that happened in the Netherlands, that a few companies sued the government because of the smoking ban, because they're all sick of smoking. So those are all ways of thinking about obesity that are not that are a bit controversial. So
when looking at physiology and looking at a few of my favorites, one well-known effect is the yo-yo effect. If people start dieting, they first lose weight and then they basically bounce back and sometimes gain even more weight than their baseline weight before starting the diet. When you look at this graph, this is an old graph from a study many years ago. You see the squares, the triangles, and the round thingies. The squares, just the line on the downside of the figure. They have had a strong diet with 400 to 800 calories with behavioral therapy. The triangles had a mediocre diet of 1200 to 1500 calories with behavioral therapy, and the rounds had a strong diet, just 400 to 800 calories. And you see the stronger the diet, the lower the calories with behavioral therapy. Initially, after half a year, they get the best results, minus 20, minus 15, minus 17 kilograms. But they all bounce back afterwards. And the reason why is difficult. But I found a study to explain this. One of my friends, Dr. Geliebter, did a study on stress and ghrelin. And as you guys know, ghrelin is our hunger hormone produced in our stomach. And you could state that doing a diet is a stress moment. And to simulate a stress moment, you can use the cold pressure test. And the cold pressure test is basically a very simple test, a bucket with water with ice cubes in it, so extremely cold, and you put your hand or your foot in it. What they did is when patients did this, put their hand in a bucket of water, they drew blood samples from a few time points. And what you see during the test, that on the graph in the right upper corner, you see between night eaters and non-night eaters that the stress rating went up, and in the night eaters group a bit more than the non-night eaters group. And if you look at the hunger rating during the stress, the hunger also increased. And after the stress stimulus, in this case, they had their hand in ice water. They removed their hand. You see that the ghrelin levels go down. So in this case, you can state, or even you can postulate that dieting is a stress moment, which in a stress moment, it produces more ghrelin. This is relevant for a patient before and after surgery, in my opinion. A second one, that's also an interesting one. This is a so-called oh my God sheet, the fatty acid cycle and the TCA cycle. Back in the days, I memorized the complete thing. Now I forget most of the stuff, but that's not relevant now. It's about fatty acid oxidation. Another interesting study that's a bit older, from 2008, from Dr. Bergen from Denmark, is that they looked at, are patients with obesity able to oxidize their fatty acids, so to burn fat? That's basically what the question is. And if you look at some markers like palmitate is a marker for complete fatty acid oxidation, so a marker that you can burn your fat completely. And ASM, acid soluble metabolite, is a marker for incomplete fatty acid oxidation. And if you remember this correctly from basic chemistry, when you have a complete burning of something, you produce CO2. And incomplete is basically the balance in between ASM, so acid soluble metabolite, and CO2. And if you look at patients with obesity, when burning fatty acids, they have a significantly lower palmitate levels, so they burn less fat, and they have a significantly higher ASM and CO2 ratio, which basically means that they have troubles physiologically to burn fat. And you can imagine this is relevant for patients who are scheduled for bariatric surgery, but can also be relevant for patients afterwards.
And unfortunately, there are not really good studies that looked at this post-bariatric surgery, but that might be an idea for someone in the audience to start. So this is another graph from the same study, and if you look, the higher the BMI, the lower the complete palmitate oxidation, so the lower your ability to burn fat or oxidize fat, basically. So yeah, you can state we have a problem, a physiological problem. For the last part of my presentation, I'll walk you guys through to one of my favorite topics, which is cardiovascular risk and obesity. Starting with a few short-term results. This is an old study from a while ago, from 1999, which basically shows you that the relative risk of developing type 2 diabetes is higher when you gain weight. And Pero ya, ¿por qué? the more you gain Está weight, bueno el picadillo. the higher your risk is. And if you look at energy expenditure, patients with obesity report some differences. So if you ask for energy intake, like how much do you eat, they most of the time report lower than they actually eat. Same goes with energy expenditure. They report more that they burn more energy or are more active than they actually are, which is not very difficult with the data we just saw. And if you look at the relationship between the resting energy expenditure and fat-free mass, here you see a graph looking at lean females and males, and of course males and females with obesity. And there you see that the light green triangles, the obese males, are more in the higher fat-free mass area. So and the females are in the lower fat-free mass area, which is basically an anatomical difference between men and female. But the general state is the more fat-free mass you have, the more resting energy expenditure. And for obesity, you can say, okay, that can state that most of them have lower fat-free mass, so lower resting energy expenditure. This is still relevant even after bariatric surgery. So yeah, anytime I try to lose weight, my metabolism slows down, so I can't lose weight. That's a well-known English saying, which you also hear over here in Germany. When you look at weight loss, this is a study from '93. I was 5 at the time. So they looked at a BMI reduction from 31 to 23, and there you see that the resting energy expenditure decreases and the total energy expenditure increases. So this is also an effect of losing fat-free mass and fat mass, of course, after weight loss. So then again, obesity is a real problem. Comorbidities like heart failure, obstructive sleep apnea. This is again the figure I showed before. So we need to start exercising before our brain knows what we're doing. In terms of physiology, and that's something not a lot of people know, is that if you have an increase in body weight, your extracellular volume also increases. And with more extracellular volume, your cardiac output also increases. Old studies show, old washout studies from in anesthesia research show that this is approximately 2 to 3 milliliters per minute per 100 grams of excess body weight. So roughly calculated, if you have 100 kilogram of excess weight, you can say that's approximately BMI of 60, you have a significantly higher extracellular volume, which is approximately 3 liters. So if you compare a patient of 170 kilogram with a patient of 70 kilogram, the cardiac output is almost doubled. You can state that leads to problems, mainly cardiovascular, mainly pulmonary problems. And those are long-term effects.
One of my colleagues from Maastricht and from Eindhoven in the Netherlands recently published a study looking at the so-called fat years concept, which basically means they asked patients how long they have been obese, and they correlated this with the comorbidities they have. And they found the longer that they were obese, the higher percentage of renal failure they had, and the higher percentage of cardiac problems they had. And that's all combined. It's a composite endpoint, but it states the obvious. The longer you're obese, the higher risk you have to develop these kind of problems. And their physiology comes around the corner again. So yeah, what should we do then? That's the real good question. In terms of hemodynamics, that's my final part of this presentation. I can state you one study I did in 2016 is how these hemodynamic parameters change before and after weight loss. And as you might know, there are a lot of ways to measure hemodynamics in patients in general. An arterial line is one of them, which can show you systolic, diastolic pressures, mean arterial pressures, and pulse pressure variations, as seen in this figure. It has advantages, of course, but also disadvantages because it's more or less invasive, risk of hematomas, ischemia, etc. You can also look at these parameters with a central venous catheter or central venous line, which is normally used for medication infusion or dialysis, depending on the type of central line you have. But also that has limitations. So looking at physiological parameters, you can have obstruction of great veins, systemic venoconstruction, a decrease of right ventricular compliance, and a tricuspid valve regurgitation. Those things mainly hamper the effect of adequately measuring hemodynamic parameters with a central line, but also mechanical ventilation. The changes in mechanical ventilation have influence on your measurements. So that's also not a very good option. And a pulmonary aortic catheter can be used, but especially in Europe, it's rarely used to measure pressures and hemodynamic variables in our patients. So what we looked at is the so-called Nexfin device, which is now changed to the device on the lower part of this slide. It's now called the ClearSight, just a name change, but the product is almost the same. That looks at finger pressures and calculates all the values for you. So this or device around your finger measures pressure gradients among the artery and vein in your finger, and then calculates values like blood pressure, mean arterial pressure, cardiac output, etc. So I did a study a few years ago. These are baseline characteristics. Group A were patients scheduled for obesity, and Group B were normal controls, which had, of course, differences in weight and BMI, but besides that, nothing really special. This is our follow-up data on weight loss and a change in anthropometric parameters. And as you see, these blood pressures change compared to the bariatric group post-surgery and a normal group, which were measured at a second time point together with these patients. You see a difference in blood pressures, difference in cardiac output. And if you look at those levels pre and post operatively, it's a significant change, which we know. These values are also demonstrated in a few other trials that show long-term results
The 5-year results of the Gateway trial also show that there is a long-term remission of hypertension, which basically substantiates these results. So there's way too many, and these results are interesting, and especially for long-term results. I already mentioned complex cases, especially in transplant surgery. There's more and more evidence that bariatric surgery can be used as a bridge to transplant, in kidney transplant, in heart transplant, but the long-term results of these patients, that's something we need to gather together, preferably in a larger multi-centered fashion, so that we can also say something about these patients, because these are the most complex cases we treat nowadays, and not everywhere on the planet, but you guys get my message. So in conclusion, long-term results and my experiences, I discussed in the last few minutes. There's really a lot, and a lot of long-term comorbidity resolutions and effects of bariatric surgery are still unknown. So in my opinion, there's still a need for more physiological studies to understand why comorbidities get better or why they get worse. But however, we still have more questions than answers. So a lot of work to do for all of us. Thank you for your attention. And at my side of the world, the sun was always rising, or almost rising. So I got to get back to the hospital and get back to work. For anyone who has questions or wants to do research together with me, you're always free to give me an email or ask me for help or something else. My email is at the slide at the lower part. Thank you very much. Thank you, Jack. It's really nice to you to be early at this time in the morning to talk to us. So what are you gonna do right now? Go to work, or what are you gonna do? I'll probably go for a run and then go to work, because I'm on call 24 hours. Okay, we're gonna continue right here, but we want to thank you, You're welcome. and we see you soon also again. I will. Thank you very much. Thank you, Jack. A continuación vamos a tener un video pregrabado por el doctor José Valivera del Castillo. Él es especialista en cirugía general del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y doctor en medicina. Actualmente es el jefe de cirugía endocrina, bariátrica y metabólica del Hospital Germán Trias y Pujol en Badalona, España. Él nos va a hablar de resultados a largo plazo del SADIS, que es una cirugía que cada vez está más en moda en todo el mundo por sus buenos resultados, y en España es de los grupos que tienen más tiempo haciéndolo. Entonces, voy a compartir ahorita mi pantalla para poner el video. Hola, buenas tardes, buenas noches desde aquí, desde España. Es un placer poder participar en esta sesión, en estos Grand Rounds del Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas. Soy José María Valibrea, jefe de la Unidad de Cirugía Endocrino Metabólica y Bariátrica del Hospital Germán Trias y Pujol del área norte de Barcelona, concretamente en Badalona, y profesor de la Universidad Autónoma. La verdad es que siempre es un placer colaborar con los compañeros de México, y en este caso en particular, pues quisiera dar las gracias a todo el comité organizador y especialmente al doctor Roberto Alatorre, con quien tuve la suerte de coincidir en el Hospital Vallebrón y del que pude aprender muchas cosas, y desde luego tengo la enorme suerte de considerarme su amigo y un gran admirador, porque es un excelente cirujano. El tema de la charla que me han encargado es, dentro de la temática de esta interesante sesión, es hablar de los resultados a largo plazo de una de las técnicas que tengo la suerte de realizar y conocer desde hace bastante tiempo, ya que, bueno, pues el SADIS, el bypass duodenoileal en una sola anastomosis, perdón, con gastrectomía vertical, se empezó a realizar en el Hospital Clínico San Carlos alrededor del año 2006-2007, justo cuando yo era residente, y tuve la suerte de asistir a aquellos primeros procedimientos al doctor Sánchez Pernaute, que fue el creador de esta técnica, ¿no?
Yo creo que estamos hablando de resultados a largo plazo, sobre todo en la resolución de comorbilidades, y yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que, por desgracia, los cirujanos no siempre tenemos todo el tiempo que nos gustaría para dedicarnos a investigar y muchas veces ni siquiera tenemos tiempo como para registrar nuestros resultados, con lo cual verán que la información disponible de un seguimiento muy largo, es decir, hablando de 10 años o más, es extremadamente escasa. Entonces, bueno, pues rememorando esta famosa frase del neurocirujano Henry Marsh en su afamado libro Ante todo no hagas daño, bueno, pues parece ser que para ser un gran cirujano lo primero que tienes que tener es una memoria terrible, es decir, a veces pensamos que nuestros resultados son mejores simplemente porque no nos acordamos de lo que ha pasado. Simplemente también podemos recordar de qué va, es decir, en qué consiste el SADIS. Ya saben que consiste en una gastrectomía vertical, que hay quien la propone, como originalmente así fue, realizarla un poquito más ancha de lo habitual, con una bujía del 48 o 54 French. Y después lo que hacemos es una duodenilostomía. Inicialmente el canal común se describió a 200 centímetros. Lo que pasa es que esto, bueno, pues se correlacionó con una serie de complicaciones bastante importantes. Lo habitual es realizarlo eh, a 250 centímetros de la válvula ileocecal. En función, también hay quien lo ajusta al índice de masa corporal, se puede ir hasta 3 metros. Pero bueno, lo que podemos decir es que a esta distancia, 250 centímetros de canal común, el riesgo de desnutrición o de eventos secundarios no controlables o deseables, pues es bastante bajo. Conceptualmente lo que tenemos es una derivación bilipancreática más moderna, es un cruce duodenal simplificado, que es como el propio Sánchez Pernaute siempre lo ha descrito. Tenemos en la línea de las ventajas que es una sola anastomosis, es bastante más fácil de realizar que un cruce duodenal, y tenemos la suerte de no tener que abrir el mesenterio. Esto nos confiere unos mecanismos de acción diversos. El primero sería pues una disminución de la ingesta y sobre todo del aporte calórico a través de la parte, por así decirlo, restrictiva, aunque ya saben que es mejor dejar de utilizar estos términos, que nos proporciona la propia gastrectomía vertical. Y por otro lado, pues nos vamos a saltar, vamos a hacer un verdadero bypass de todo el duodenopáncreas, es decir, el intestino anterior primitivo, del mismo modo que, a diferencia del bypass gástrico, pues vamos a tener una preservación pilórica. Además, estamos realizando una anastomosis entre el intestino primitivo anterior y el intestino primitivo posterior, con lo cual esto va a tener una serie de repercusiones fisiopatológicas a nivel biomolecular que probablemente hagan de esta técnica pues una técnica extremadamente fiable si es que lo que queremos es controlar las comorbilidades. Sin embargo, eh, no hemos sido capaces de establecer cuál es la distancia más deseable en cuanto al canal común. Siempre pensamos que 250, pero esto es una cifra que hemos decidido aleatoriamente y que lo hemos hecho un poco a ensayo-error, realmente. Hemos visto que por debajo hay problemas y por encima, pues igual los resultados son casi comparables a un bypass clásico, ¿no? Y finalmente, bueno, atribuimos muchas funciones a la preservación del píloro, pero hasta ahora no hemos sido capaces de demostrar si ese píloro realmente funciona o no funciona y si se correlaciona con mejores resultados. Desde hace bastantes años se ha considerado, tanto por IFSO como por ASMBS, como un procedimiento que se tiene que poder realizar, es decir, un procedimiento que se sostiene con una evidencia fuerte como una buena opción para tratar a nuestros pacientes, es decir, lo que se llama un procedimiento standalone. Además, desde hace tiempo sabemos que es una muy buena opción, sobre todo como técnica revisional después de una gastrectomía vertical, tanto por una no respuesta, una respuesta pobre, o como una reganancia, que se decía antes, ahora debemos decir recidiva ponderal, y también lo podemos incluso plantear como una estrategia secuencial en pacientes con alto riesgo o con índices de masa corporal más altos, ¿no? Cuando nosotros en su día publicamos los resultados a medio plazo, pues veíamos que especialmente el hecho de utilizar el intestino posterior, es decir, de realizar la duodenoliostomía, nos decía que es una técnica que tiene algo más, es decir, va más allá, y la sobrecarga, por así decirlo, de esta última parte del intestino nos permitía incluso tener un segundo impacto y añadir una pérdida extra y un mejor control de comorbilidades en pacientes, incluso cuando lo hacíamos en 2 tiempos, incluso aunque hubiese pasado relativamente bastante tiempo, incluso 3, 4 años después de la primera intervención. Y eso es un poco de lo que queríamos hablar con esta charla. ¿Qué es lo que pasa? Lo que podemos decir es que
Hasta ahora teníamos bastantes resultados tanto a nivel primario como a nivel revisional, pero los resultados estándar como técnica en cuanto a la pérdida de peso, como técnica primaria, es decir, todo a la vez, a los 5 años nos daban un total weight loss cercano al 38%. Llegábamos a pasar del 40 cuando eran cirugías revisionales, es decir, sleeve secuencial seguido del bypass duodeno-ileal, pasando el 40% del total weight loss, como he mencionado, con una muy buena respuesta encaminada al control de la diabetes tipo 2, es decir, hemoglobinas glicosiladas por debajo de 6, tanto en las técnicas primarias como revisionales, y por otro lado, muy buen control de la hipertensión arterial. Yo creo que en una técnica primaria tener 52% de remisión inicial con un 44% de mejora, pues es un resultado más que satisfactorio. Incluso en pacientes que van a procedimientos secuenciales que probablemente sean peores, tengan más comorbilidades, sean más mayores, incluso tengan un índice de masa corporal más alto y en definitiva una metabolopatía más avanzada, también tenemos una remisión del 23% y casi un 50% de mejoría en estos pacientes. Finalmente, pues como no deja de tratarse de una derivación biliopancreática, uno de los resultados que siempre nos llama más la atención y que mejora en definitiva el riesgo cardiovascular de estos pacientes, que es el principal riesgo de mortalidad que tienen este tipo de personas con obesidad, siempre ha sido favorable en cuanto al control de la dislipemia. Esta no deja de ser una derivación biliopancreática y era un poco lo esperable. Sin embargo, cuando miramos cómo de segura es esta técnica, pues podemos ver que a corto plazo, pues realmente la tasa de fugas es muy baja, pero como en toda la cirugía metabólica y bariátrica, el riesgo de sangrado, úlceras es bastante marginal en comparación incluso con el propio bypass. Y, por ejemplo, pues cosas que nos pueden indicar un poco el nivel de control de calidad que hemos llevado hasta ahora. No sabemos muy bien, por ejemplo, la tasa de infecciones del sitio quirúrgico, que evidentemente debe ser baja, pero no podemos decir cuál es porque no lo hemos mirado, ¿no? Sí que es verdad que a largo plazo sabemos que es una cirugía que cuando vemos los registros a 5, 10 años o más, la tasa de conversión es extremadamente baja, no llega ni al 2%, fundamentalmente debido a complicaciones de qué tipo, nutricionales. Sabemos que podemos llegar a superar el 15% de hipoalbuminemias. Casi un 30% de los pacientes puede tener niveles de proteína alterados, déficit de hierro en torno al 10%. No es habitual que si el paciente cumple las recomendaciones dietéticas tengan diarrea. Normalmente suelen oscilar entre 2, 4 deposiciones al día. Y sí que es verdad que es mandatoria la suplementación. ¿Por qué? Porque si no podemos tener un déficit de micronutrientes cercano al 35-40%. Y cuando se cumple, la verdad es que el déficit de vitaminas eh, liposolubles, como es la A, la E, la K, es verdaderamente bajo, ¿no? Sí que hay que reconocer que estos pacientes, la recomendación para que tengan una excelente calidad de vida, que eso es lo que se ha visto, a diferencia de otras derivaciones biliopancreáticas como el propio cruce o el escopinaro clásico, es que estos pacientes, si son capaces de ingerir aproximadamente 100 gramos de proteínas al día o más y reducir la ingesta de grasas por debajo del 30%, tienen una calidad de vida muy superior a otras opciones que les correspondería o les proporcionarían una respuesta de una resolución de comorbilidades parecido o mayor. Es decir, yo creo que vale la pena educar a estos pacientes y, como siempre decimos, un seguimiento es algo absolutamente innegociable. En cuanto a las reoperaciones, pues ya he dicho, la tasa no suele superar el 1 o el 2% y muchas veces lo bueno que tiene esta cirugía es que tenemos varias opciones. Podemos desde proximalizar, es decir, hacer más largo el canal común, si es que todavía tenemos una distancia entre el píloro y la anastomosis duodenal suficiente, o incluso podemos convertir a un bypass clásico jugando un poco con las longitudes de las asas. Yo creo que es una de las grandes ventajas que tiene el SADIS. Fisiopatológicamente, pues ya sabemos que siempre mencionamos que tenemos una preservación del píloro, una preservación del nervio vago. ¿Esto podría generar una mejor regulación incretínica? Probablemente sí. Pero a la hora de entender los resultados a largo plazo, hay que entender que, a diferencia de, por ejemplo, el bypass gástrico, como buena derivación biliopancreática, lo que estamos haciendo es saltarnos la gran mayoría de los cotransportadores de exosas que se encuentran en el yuyuno proximal. Es decir, estamos multiplicando por 2 o por 3 el efecto que tendría sobre esta absorción de glúcidos el bypass gástrico. En ese sentido, es normal que el SADIS tenga mejores resultados. Pero a diferencia, por ejemplo, de otras derivaciones biliopancreáticas, lo que vamos a ver es que
sí que tenemos un pico postprandial de la absorción de glucemia ligeramente superior. Es decir, tenemos mejores resultados que el bypass, teóricamente, luego lo veremos, y deberíamos tener los mismos que otras derivaciones pireopancreáticas, pero ojo porque vamos a tener unos picos postprandiales un poquito más elevados. Por otro lado, estamos acortando el canal común en comparación con un bypass estándar, con lo cual vamos a tener un efecto hipoabsortivo mucho más marcado. Si nosotros comparamos para entender algunos de los resultados, por ejemplo, con el cruce duodenal clásico, vemos que es más sencilla, que tenemos un canal común bastante más largo, tenemos menos posibilidad de diarrea y tenemos, sobre todo, y esto es muy importante para el control de las comorbilidades, un contacto más prolongado de los ácidos biliares con la mucosa ileal. ¿Y esto por qué es importante? Porque los ácidos biliares lo que van a hacer es interactuar con el receptor de las células L, en concreto el TGR5, y este receptor lo que va a hacer es activar la síntesis y liberación ¿de qué? De GLP-1, con lo cual estamos contribuyendo a un mejor control metabólico. Es decir, ojalá pudiésemos explicar esto a los pacientes a los que se les prescriben análogos del receptor de GLP-1, porque muchas veces no queda claro, pero es que la cirugía no deja de ser una gran fábrica de GLP-1s. Si además queremos ir un poquito más allá, es decir, a largo plazo, ¿qué pasará con estos pacientes? A mí siempre me ha dado que pensar las variaciones, como vemos aquí, del perfil glucémico que a lo largo de 24 horas puede tener un paciente con una cirugía no preservadora de píloro, como ocurre en el bypass gástrico. Vemos que las incursiones, es decir, las subidas, las bajadas de los niveles de glucemia, son bastante marcados a lo largo de todo el día. Sin embargo, cuando podemos ver lo que sucede en una cirugía como es el SADIS, en la cual preservamos el píloro, no hemos sido capaces de explicar si esto se debe a ello, pero está claro que los niveles glucémicos a lo largo del día están en franjas mucho más concretas y estables. ¿Qué quiere decir esto? Pues que probablemente la preservación pilórica también nos ayude a que ese efecto incretínico no solo sea positivo a la hora de hacer hipoglucemia, sino que sea una respuesta un poquito más fisiológica. ¿Por qué digo esto? Porque es muy probable que a largo plazo empecemos a ver algún tipo de trabajo que ya hemos empezado a ver resultados preliminares acerca de las secuelas de estas subidas y bajadas en los niveles glucémicos, fundamentalmente a nivel cognitivo. Es decir, las personas con obesidad que se sometan a un bypass gástrico, será interesante ver cómo evolucionan y mantienen su función cognitiva cuando ya sean personas ancianas, personas de edad avanzada, básicamente porque estas variaciones no creo que sean del todo beneficiosas para todos los pacientes. Si nosotros queremos ir ya a los números, que es lo que me habían pedido, es decir, la resolución de las comorbilidades, he de decirles que es muy difícil encontrar resultados a más de 10 años. De hecho, lo único que podemos encontrar es, por un lado, el trabajo de la serie de Andrés Sánchez Pernaute a 5 y 10 años, no todos los pacientes son a más de 10 años, publicado en Obesity Surgery en 2022, del mismo modo que un año después, en la misma revista, Sparham publica una revisión sistemática sobre los resultados a largo plazo de esta misma técnica. Si nosotros nos vamos a qué es lo que ocurre, mirando bien estos dos trabajos y el resto de la literatura, a más de 10 años o 10 años y un poquito más, solo el trabajo de Sánchez Pernaute nos va a dar resultados y los tiene solo para la franja, es decir, para el grupo de pacientes con un SADIS primario, es decir, la cirugía completa. En ese sentido, vemos que, bueno, como housekeeper de la calidad de la cirugía podemos poner la pérdida ponderal y ahí vemos que estamos en unos resultados excedentes porque tener un total weight loss superior al 34% a 10 años en cohortes no seleccionadas, pues creo que es un resultado bastante prometedor. Sin embargo, si nos vamos al control de las comorbilidades, he de decir que los números son buenos. Es decir, estamos hablando por encima del 60, casi 65% de control de la hipertensión. Sin embargo, lo que adolecen estos trabajos, y sería interesante, es, bueno, hace poco Paulina Salminen nos volvió a iluminar explicándonos cómo teníamos que hacer un reporte correcto, es decir, cómo teníamos que comunicar los resultados a largo plazo. También tenemos las recomendaciones de la American Heart Association acerca de qué es lo que es hipertensión, cómo se debe considerar. Bueno, estos resultados son provenientes de trabajos observacionales, tienen muchísimo mérito porque estamos hablando en el grupo de Sánchez Bernardo de un seguimiento de más del 75% a 10 años, que eso no es nada fácil, pero
estamos hablando de hipertensión. A veces las definiciones, bueno, estamos hablando de tensiones en rango de por debajo de 140-90, con o sin fármacos, no lo sabemos, pero está claro que a grandes rasgos o en titulares podemos decir que el SADIS a 10 años tiene un buen control de la hipertensión. Y lo mismo ocurre con la apnea del sueño, ¿no? Los rangos son muy variables. En la revisión sistemática de Sparham podemos ver casi un 61% de resolución, cuando menos del 2% de los pacientes en la serie de Sánchez-Pernaute a 10 años necesitan soporte ventilatorio con una CPAP. Yo creo que son resultados muy prometedores y desde luego bastante optimistas, más que prometedores, me gusta decir, muy alentadores y bueno, que inducen al optimismo. Pero bueno, insisto que a veces también las definiciones no siempre son las mismas o no se corresponden a lo mejor con las que otras sociedades científicas nos han recomendado. Como hemos dicho antes, cuando hablamos de una derivación biliopancreática, está claro que tenemos que buscar un muy buen resultado en cuanto al control de los lípidos. A mí me llama la atención en estos dos trabajos, estamos por encima del 50% de la resolución completa de dislipemia, 54% para Sánchez-Pernaute, 69% en la revisión sistemática. Yo creo que son resultados muy excelentes, teniendo en cuenta que la indicación de estos pacientes no se ha controlado, son cohortes no seleccionadas y la verdad es que los índices de masa corporal de entrada suelen ser por encima de 45 en la mayoría de los casos y con enfermedad metabólica muy avanzada. Me llama la atención que cuando vemos de una manera desglosada el impacto sobre el perfil lipídico, el colesterol total es lo que más se impacta, ¿eh? Es decir, no podemos afirmar que realmente la tasa de resolución del riesgo cardiovascular atribuible, por ejemplo, al nivel de LDL sea excelente. Bueno, porque todavía tenemos un 36% de cifras de valores anormales en esta cohorte de pacientes, pero sí que es verdad que llama mucho la atención que solo un 8,5% de los pacientes tengan un colesterol total anormal. Probablemente vaya en relación a la hipoabsorción que añade esta cirugía. Muy probablemente. También es verdad que tener un HDL anormal en menos del 13% de los pacientes me parece un resultado francamente destacable en el lado positivo. Como era de esperar también, hemos hablado de la eliminación en ese flujo de la exposición a la absorción de glúcidos a esa exposición a las mucosas que tienen una densidad mayor de cotransportadores de exosas. En general podemos hablar de una tasa de remisión de la diabetes tipo 2 por encima del 80% a 10 años. Yo creo que esto son muy buenas noticias. A diferencia que pueda añadir, porque está claro que un bypass y una cohorte bien controlada o una derivación biliopancreática, incluso en algunas series de SLIPs, se ha llegado a pasar del 70%. ¿Qué añade? Pues lo que estamos comentando previamente, ¿no? Es decir, la preservación del píloro o al menos el no hacer una IDRU, probablemente tenga un impacto en cuanto a que este control, ven que tiene unas hemoglobinas glicosiladas por debajo de 6 con un rango de 4,6, 7,9, pero la mediana son 5,8, con un 87% de pacientes sin medicación o solo con control dietético, tiene como contrapartida que además cuando miramos de cerca cómo es ese control, es decir, cuántas fluctuaciones, cuántos episodios de hipoglucemia y hiperglucemia hacen estos pacientes cuando tenemos esta técnica preservadora de píloro, son muchísimo menores, con lo cual yo creo que a corto plazo, buen resultado, a medio plazo y largo plazo también, pero con menos repercusión de la cirugía en cuanto a de lo que hemos comentado, ¿no? Es decir, esas fluctuaciones en el control glucémico, probablemente incluso a nivel cognitivo cerebral, no sean demasiado buenas. Esto yo creo es uno de los objetivos que tenemos que alcanzar para los próximos años haciendo investigación. Y por otro lado, pues nosotros tenemos que ver cuáles son los mensajes, ¿no? Es decir, ¿qué les puedo... Bueno, hemos repasado cuáles son los principales resultados del control de comorbilidades. Me hubiese gustado hablar de la enfermedad metabólica asociada a hígado graso. No tenemos resultados porque realmente se sobreentiende que el mejor control glucémico, la disminución de la insulinoresistencia contribuirá, pero no tenemos resultados con biopsias, no tenemos resultados con elastografías, es decir, yo creo que es pronto como para decir cuáles son los resultados y tampoco hay muchos estudios enfocados en concreto en este aspecto. La artropatía tampoco tenemos, sí que es verdad que si nosotros comparamos los primeros SADIs, aquellos SADIs que tenían unos canales comunes muy cortos, el riesgo de sarcopenia era muy alto, con lo cual cualquier cohorte que analice estos resultados va a estar
influenciado por estos. Es decir, en términos generales, yo creo que lo que podemos decir es que cuando se propone una cirugía de las características del SADIS, lo primero que hay que hacer es una selección de pacientes muy realista. Segundo, asumir que tenemos unos resultados excelentes en cuanto al control de comorbilidades, pero es una cirugía, y lo pondría en segundo lugar, por eso va a salir todo alterado, que es un poco más fácil que un cruce duodenal, pero para nada hay que considerarla como una cirugía fácil, ya que la disección retoduodenal a veces puede ser complicada y la anastomosis requiere un nivel de experiencia bastante elevado. Por otro lado, hemos visto la influencia de estos resultados va a estar en relación a la longitud del canal común. Eso estamos todos bastante de acuerdo. Sin embargo, es muy probable que no sepamos realmente cuál es la longitud óptima. Por debajo de 250 vamos a tener problemas. Y sí que es verdad que la influencia al día de hoy sobre la resolución de comorbilidades no hemos sido capaces de demostrarla. Y finalmente, y no creo que sean suficientes ni esta sesión ni todas las que hagamos, el seguimiento de estos pacientes. No se puede realizar, no se puede prescribir un SADIS a ningún paciente si no vamos a tener la capacidad de hacer un seguimiento óptimo, que como están viendo, pues muy probablemente tenga que prolongarse hasta los 10 años. Y nada más, de nuevo agradecer al Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas su muy amable invitación. Me hubiese gustado estar en directo, ya saben que aquí son alrededor de las 3 de la mañana. Y felicitarles por esta excelente iniciativa y una vez más darle un fuerte abrazo desde aquí a España a mi gran amigo Roberto Alatorre. Hasta pronto. Ya para terminar, tenemos al doctor Roberto Rumot Díaz. El doctor Rumot es cirujano por parte del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Realizó una estancia con el doctor Franco Fabretti en cirugía bariátrica en Italia. Eh, Él actualmente es profesor del curso de posgrado en cirugía del tecnológico y también del curso de alta especialidad en cirugía bariátrica. Eh, Aquí yo voy a ir poniéndole la presentación y el doctor nos va a ir comentando algunas cosas importantes ya para terminar esta sesión. Adelante, doctor. Sí, doctor Rumbau. En lo que contactamos al doctor Rumbau, ¿alguna duda, pregunta, algún comentario? Doctor, yo sí tengo una pregunta. La curva de aprendizaje para poder dominar la técnica del SADIS, ¿en cuántas cirugías aproximadamente se puede estimar? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, ahí me escuchas, Ah, Roberto. sí, sí, doctor. Aquí ya voy a poner la presentación Muy y bueno, pues nada más quería hacer el comentario. En las últimas dos presentaciones, pues vimos una explicación muy amplia de los aspectos metabólicos de las dos cirugías, tanto del SADIS como de la cirugía bariátrica de derivación bilopancrática. Yo en realidad lo que voy a mencionar son los números un poco que hemos nosotros a través de los años. Hicimos una revisión en el 2018, ahorita pues ya tenemos arribita de los 10,000 casos operados. Yo soy de los viejos, comencé desde 1995, entonces, y mis técnicas son ahorita pues más clásicas. Muchos de los números altos que tenemos son de banda gástrica ajustable, una cirugía que fuimos abandonando cuando apareció la manga. Y la razón, los resultados de la banda en general no eran malos. Se satanizó mucho porque había le tenían mucho miedo a las erosiones. La verdad es que nosotros no tuvimos mucho. El problema con las erosiones era que en esa época se reesterilizaban en Cydex los tróqueres, y la verdad es que cuando pones una prótesis tienes que hacerlo, no puedes estar haciéndolo
con material desechable que se esterilizaba en Cydex, ¿no? Entonces, nosotros, me acuerdo que en los primeros 200 casos tuvimos como unas 10 erosiones y en los siguientes 3,000 casos no llegaron a las 5 o 6 erosiones. Entonces, pero los resultados en realidad eran buenos. Era una cirugía técnicamente muy sencilla y los pacientes que se convertían eran en los primeros 2 años y para los 2 años no te habías convertido y la causa de conversión era eh, era o pérdida de peso insuficiente o reganancia de peso o enfermedad por reflujo. Y, y por eso ya se vino a reemplazar la banda por la manga. El bypass empezamos a hacerlo en 1998 por la paroscopía y los resultados del bypass son más estables a través de los años. Aquí pueden ver los números eran, a ver, deja abrirme aquí donde me mandaste esto. Listo. O sea, revisamos alrededor de 6,000 casos, que es como un 62% de la serie total, pero eso, pues es porque muchos de nuestros pacientes eran foráneos. Entonces, la verdad es que a 10 años, o sea, el 62% del seguimiento, pues yo creo que fue bastante bueno. Mucho eran por llamada, pero en el porcentaje de casos, pues ahí ven que era un 56% de banda gástrica, 26% de manga gástrica y el bypass gástrico en Jeder-Rux un 18%. Pero la resolución de comorbilidades también fue importante. O sea, está bien establecido que con una baja del 35% del exceso de peso ya es suficiente para que haya una mejoría o resolución de las comorbilidades. Nosotros en el bypass gástrico nos llamó mucho la atención que los pacientes mejoraban de la diabetes incluso antes de bajar de peso, que no es lo que vemos con la manga. Con la manga sí mejora sí mejora la diabetes, pero mejora en relación a la baja de peso. Con el bypass gástrico la mejoría es antes de la baja de peso. Muchos pacientes salen del hospital ya sin hipoglucemiantes. Y eso nos hizo ver el efecto metabólico. De hecho, ahorita como mencionó el doctor José, el efecto de la derivación gastroyeyunal sobre el GLP-1 es una de las causas para la mejora de la diabetes, incluso antes de bajar de peso. Creo que los resultados a largo plazo se mantienen. Nuestra cirugía de recuperación es de los 1,800 y pico casos que hicimos de bypass gástrico, 310 son cirugías, son de cirugías de revisión, es decir, muchas mangas gástricas se convirtieron a bypass y muchas bandas gástricas también se convirtieron a bypass gástrico en Jeder-Rux. Y la verdad es que no hemos tenido esos ya después de un bypass gástrico, cuando el bypass gástrico tiene algo de reganancia de peso, bueno, puede ser porque el estoma de la gastroyeyuno está muy amplio. Ahorita ya está en México o está por aprobarse ya el Apolo, que son el tratamiento endoscópico para reducir el estoma.
nosotros lo hacíamos quirúrgicamente con endoscopía transoperatoria, y eso puede mejorar la parte restrictiva del procedimiento. Es algo que se ha estudiado por mucho tiempo. La parte restrictiva del bypass gástrico es lo que mantiene el resultado a largo plazo. La parte malabsortiva, en un principio te ayuda a bajar de peso, pero a través de los años se empieza a perder un poco, empiezan a tolerar más el dumping, empiezan a hacer menos malabsorción, y la parte restrictiva es la que mantiene el resultado a largo plazo. En, en general, pues esos son los resultados a largo plazo. Y pues me gustaría estar abierta a discusión, así a recibir preguntas, o qué más les gustaría saber. Yo creo que eso, y es todo lo que tengo que presentar, Roberto. Los resultados de los números de cirugías a largo plazo. Sí, gracias, doctor. Muy, muy interesante. Yo la pregunta o el comentario que le tengo a usted, cirujano con mucha experiencia, es, por ejemplo, viendo ahorita la presentación de SADIS, de los resultados a SADIS, comparándolo con bypass gástrico, ¿usted cree evolucionar o cambiar de bypass a SADI en cierto tipo de pacientes? ¿O con los resultados que tiene con bypass gástrico son buenos por lo que vemos en cuanto a pérdida de peso? Y aquí puse la presentación de pérdida de peso, 72% del exceso de peso. O sea, es muy buena cirugía de todos modos, ¿no? ¿Qué cree de las comparaciones entre SADIS y bypass? ¿Qué opina? No, pues mira, yo no voy a comenzar a hacer SADIS. Todos los que yo he visto pacientes. Obviamente yo no hago la cirugía, pero no me gusta el número de evacuaciones que tienen al día. Tienen que disminuir mucho la ingesta de grasas, o se la viven en el baño. Esa es mi impresión de los poquitos casos que he visto de SADIS. Yo creo que el bypass gástrico en Jeder-Rux sigue siendo el estándar de oro, y es una cirugía o sea, que a través de los años ha demostrado su consistencia en los resultados, buenos resultados a largo plazo. De acuerdo, gracias, doctor. Pues dejamos el micrófono abierto y el chat abierto para si alguien del público quiere hacer alguna pregunta, comentario, aprovechando que aquí está el doctor Rumbalta, acá está Memo Ponce también. A ver, Hay una pregunta ahí del doctor Edgar Bernal. Si quiere abrir su micrófono, doctor. Hola, buenas noches a todos. El doctor Bernal de Ciudad de México. La pregunta es dirigida al doctor Rumbau. Doctor Rumbau, vi la presentación y no vi que incluyó Bagua. ¿Qué opina al respecto de esta cirugía, doctor? Y si la realiza usted, que tiene No, muchos años de experiencia. no, ni el BAGUA, o sea, ni el bypass de una sola anastomosis. Este, el, yo sigo pensando que las complicaciones que pueden tener de reflujo biliar, o incluso las complicaciones, una fuga de un bagua, o de una bypass de una anastomosis, pues son muy, muy serias. O sea, el bypass gástrico, fuga la gastro y ayuno, y es fuga salivita, ¿no? Con un drenaje y una gastrostomía, con eso tienen. Los bypasses de una anastomosis, cuando fugan bilis y pues se ponen muy malos. Es un caso muy dramático, como ya lo hemos visto. Yo comencé. ¿Será que dicen que chango viejo no aprende maroma nueva? Yo tengo muchos años haciendo el bypass gástrico en Jeder-Rux, me siento muy cómodo, y creo que soluciona la mayor parte de las comorbilidades. Y no he pensado en hacer ni bagua ni mini gastric bypass. Muchas gracias, doctor. Hay otra pregunta aquí en el chat, Roberto, y me adelanto, perdón, porque vi que está conectado el doctor Unson, y el doctor Unson nos puede
aportar muchísimo sobre las dos preguntas previas. Una preguntaban sobre la curva de aprendizaje de SADIS y la otra es que dice, comparando con el bypass y bipartición intestinal, y el doctor Unson, la verdad es que tiene buen volumen de ambos procedimientos y es un referente nacional de estos procedimientos. No sé si ande por ahí el doctor que nos pueda apoyar. Hola Memo, buenas noches a todos. Me da mucho gusto saludarlos y saludo a Roberto y agradezco mucho esta presentación. Pues mira, Memo, voy a ser muy concreto. No hay un número específico para decir que haya una curva de procedimientos que permitieran determinar que un cirujano ya está listo. Yo creo que es arbitrario, pero si atendemos un poco la experiencia, en algún momento se decía que 50 casos de bypass podrían dar una, una buena adquisición de destrezas. Quizá hoy yo estaría pensando que pudiera ser menos, Memo. El desarrollo de las habilidades hoy en los cirujanos jóvenes es distinto. El desarrollo de equipamiento, de tecnología, ayuden a que esto sea de menos tiempo. Y quizá yo te diría que si ser otra vez arbitrario, me parece que 25 casos estaría listo para haber aprendido, creo que la parte más importante desde la parte técnica, que es la disección del duodeno y la realización de una buena anastomosis duodenal, ya sea manual o mecánica, como lo prefieran o como el caso lo exigiera. Insisto, es arbitrario, pero sí también quiero dejarlo claro que sí vale la pena que los jóvenes cirujanos vayan y estén en contacto con los pacientes y con los cirujanos que están constantemente haciendo y que van a poderlo aprender. Bueno, perdimos. Sí, sí se escuchó. Sí, sí se escuchó. Ah, la otra pregunta no la recuerdo, si era de bipartición o de SADIS o de bipartición contra algo. Bueno, sí, yo tengo 2 años haciendo bipartición, estoy muy contento, me han gustado los resultados, entiendo y lo sigo diciendo, no tenemos estudios randomizados, controlados que nos permitieran tener conclusiones con evidencia científica, pero parece ser que cada vez hay más convencimiento de el efecto metabólico que sí se conoce cómo se consigue. Ya veremos cómo van las cosas con los estudios que se están llevando a cabo y que seguramente, como en otras técnicas, saldrán publicados y cambiará la percepción y la información. Doctor Unson, usted que tiene mucho seguimiento, mucha consulta de pacientes posoperados de SADIS y ahora bipartición, ¿es una constante o un tema en la consulta la diarrea? ¿Sí es importante o cómo usted trata a estos pacientes cuando realmente el paciente pregunta o sí le dice, voy a tener mucha diarrea o cómo aborda usted ese tema? Qué bueno que me hace esa pregunta, doctor. Lo saludo con mucho gusto, y también lo felicito por este tipo de reuniones. Y bueno, voy a contradecir a mi amigo Roberto, que le mando un abrazo con mucho cariño, que dice que los pacientes se la pasan en el baño. Pues no es así. Los pacientes que yo opero son locales. Normalmente no estoy haciendo longitudes mayores a 300 centímetros, salvo casos que estén por arriba de 70 de masa corporal, los dejo en 280 y son pacientes que tienen un promedio de 2 o 3 evacuaciones al día y creo que el doctor Valibrea lo dijo con mucha puntualidad. Y los pacientes sostienen su alimentación en proteína y muy bajo en grasa, hay pacientes que solamente tienen 1 o 2 evacuaciones. Entonces, no, la diarrea no es un tema.
No quiero omitir que sí hay pacientes que tienen esteatorrea y dependerá mucho de lo que coman, pero de manera promedio no es un problema de consulta si hacemos longitudes promedio de 300 centímetros y en algunos casos incluso hasta de 330. No es para nada lo mismo que teníamos cuando hacíamos switch duodenal, donde dejábamos longitudes de 100 centímetros de canal común. Eso cambió radicalmente. Pero si ustedes hacen longitudes menores de 250, entonces sí van a tener un problema seguramente más frecuente de evacuaciones diarreicas y de hipoproteinemia. Muchas gracias, maestro. Al contrario. Bueno, pues si no hay más comentarios o preguntas, podemos cerrar la sesión por hoy. Agradecerles a todos su asistencia en esta Semana Santa. Que pasen buena Semana Santa y que descansen.